Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar, ¿verdad?, con esta clase de repaso de lo que es la asignatura de Derecho de Bienes, ¿verdad? Todo lo que hemos visto, todo lo acumulable para el segundo parcial que hemos venido también trabajando en todo el periodo de Semana Santa y los primeros días de la semana hábiles posteriores de Semana Santa. Obviamente es un repaso general de las cosas más medulares que hemos visto. De igual manera, de aquí van a salir algunas preguntas de examen. En ese sentido, vamos a hablar brevemente de lo que nosotros hemos visto ya para lo del segundo parcial de una manera, pues, a resumen. Miren, muchachos, uno de los temas principales que nosotros habíamos analizado era la especialidad registral. Incluso esa fue una de las primeras tareas que nosotros abordamos para el segundo parcial. La especialidad registral, recordemos, muchachos, que está dividida en tres grandes grupos, por así decirlo. Todo lo que es el derecho de las personas o la especialidad del derecho de las personas. Hay una registradora titular, que es la que se encarga del derecho de las personas. De igual manera, jóvenes, tenemos a la especialidad del derecho real. Hay una registradora titular, hay registradoras auxiliares también, que están a cargo de lo que es el derecho real. El derecho real es un poco más complejo, más grande, por eso es que también hay registradoras auxiliares, porque dentro del derecho real, la registradora no solamente está inscribiendo todo lo que son las clases de enajenación de las propiedades, sea a título oneroso o sea a título gratuito, ¿verdad? Sino que también está emitiendo certificados relacionados de propiedad, está emitiendo libertad de gravamen, entre otros asuntos. De igual manera, obviamente, todas estas especialidades llevan lo que son sus cancelaciones. Recordemos que todo lo que en derecho se hace, se deshace. Y por último tenemos la especialidad mercantil, que fue una de las tareas también abordar toda esta gama del derecho mercantil. ¿Qué es lo medular que nosotros podemos hablar del derecho a las personas? Recordemos que decíamos nosotros de que los bienes pertenecen a las personas. Entonces, a la par de la columna del derecho real, que es donde se inscriben todo el tracto sucesivo de la propiedad. Recordemos que en el derecho real o en la columna del derecho real empieza la historia registral de la propiedad. El asiento número 1 es el primer dueño. Si la vende de manera total, pasa a un asiento número 2. De igual manera, si la vende, pasa a un asiento número 3. Y así sucesivamente va teniendo tráfico jurídico esa propiedad, igual como bienes también puede ser sujeta a modificaciones, que es cuando una propiedad matriz que está en el derecho real hace una desmembración. Entonces ya esa propiedad matriz sufre una modificación por habérsele reducido su extensión por desmembraciones hechas, y entonces el registrador hace una nueva cuenta registral para esta desmembración. Entonces, el derecho de las personas recae sobre esos derechos reales. ¿Qué pasa? Un ejemplo, yo puedo firmar una promesa de venta de un bien inmueble, que entonces esa escritura de promesa de venta de bien inmueble la tenemos que anotar de manera preventiva en la columna o en la sección de los derechos de las personas, para que el tráfico jurídico del derecho reales se bloquee, se cierre, mientras mientras si esa promesa de venta es a 24 meses, a 2 años, a 36 meses, 3 años, entonces esa promesa de venta está ahí vigente mientras no se perfeccione la venta total. Hablábamos nosotros que dentro del derecho de las personas también anotamos lo que son los testamentos, la sentencia declaratoria de herederos, porque preventivamente las anotamos mientras hacemos el proceso de boletaje, el proceso de inscripción de lo que es el testamento o la sentencia declaratoria de heredero, el proceso de transcripción de dominio, ¿verdad? Entonces, ya una vez visto también el derecho de las personas, hay que también recordar que también los oficios, los embargos preventivos también se anotan dentro del derecho de las personas, porque van a afectar la columna de la sección de los derechos reales, los bienes que hay en la columna de la sección de los derechos reales. Entonces, luego, la segunda especialidad registral, tenemos la sección de los derechos reales, que es donde específicamente se inscriben todo lo que son el derecho real, el derecho inmueble, el derecho matriz de propiedad.
Aquí puede inscribirse una venta total de bien inmueble, se puede inscribir una desmembración, aquí se inscribe una partición extrajudicial, aquí se inscribe una cesación de comunidad, aquí se inscribe haber obtenido en virtud de una donación o en virtud de un testamento, ya cuando pase el testamento a la sección de los derechos reales. ¿Ya? Entonces, siempre va de la mano la cesión de los derechos de las personas, porque son anotaciones preventivas, pero tenemos la otra columna, que ya es la traslativa de dominio, que ya es la sección de los derechos reales, donde se inscriben, ¿verdad?, lo que son las propiedades, toda la traslación de dominio, todo el tráfico jurídico. Son dos columnas que debemos de siempre manejar y sin dejar de tomar en consideración todo lo que es la especialidad mercantil. Yo les explicaba en una de las tareas de que en la especialidad mercantil se inscriben lo que son la constitución de las sociedades anónimas, las inscripciones como comerciante, los poderes generales de administración que van a tener la persona que va a gerenciar esta sociedad, perdón. También ahí se registran todo lo que son los traspasos de venta de acciones, las elecciones de juntas directivas, de empresas, etcétera. Visto entonces de esa manera, jóvenes, hemos tratado de hacer un breve repaso de lo que es la cesión del derecho de las personas, la cesión de los derechos reales y la especialidad mercantil. Uno de los otros temas que nosotros miramos, hice un breve resumen, fue la calificación registral. Muchachos, recordemos que la calificación registral la encontramos en el artículo 36 de la ley C98, que es la Ley General de los Registros Públicos. ¿Qué es la calificación registral? Es toda la examinación, todo el examen que hace de previo la registradora antes de inscribir un instrumento público, una escritura pública que llegue a su registro. Como le digo, tiene que validar si ese notario, su quinquenio está vigente, tiene que validar si el notario utilizó el papel, el número de serie de papel sellado que estaba corriendo de manera vigente. Recordemos que ahorita pues está corriendo la serie H del papel de testimonio, ¿verdad? Verifica de que el notario se haya identificado. Ya he aclarado yo que no es correcto hacer escritura, entonces simplemente digamos Juan Carlos Prado, abogado notario. No, soy menor de edad, soy casado, hay que describir la cédula de identidad, hay que describir el número de registro de tu carnet, ¿verdad? Y cumplir con las figuras jurídicas que nosotros vayamos a utilizar. Si es una compra y venta total, pues yo debo de cumplir con mi escritura desde el nombre, compra y venta total de bien inmueble. Utilizar las cláusulas que describen nuestro ordenamiento jurídico, en este caso nuestro Código Civil, y también la ley de notariado, que es una relación de dominio del bien, entablar lo que es la cláusula del precio de venta en Córdoba, someterse al saneamiento provisorio en casos de ley, la aceptación, etcétera, muchachos. Toda esa es la calificación registral que hace la registradora antes de inscribir ese instrumento público. Otra de las cosas que nosotros miramos, ya es un poco más complejo, eran las clases de enajenación de la propiedad. Recordemos que hubo un trabajo que se mandó a ustedes a investigar las características fundamentales de las distintas figuras jurídicas que nosotros podemos utilizar cuando, o las distintas figuras o vehículos jurídicos que podemos utilizar cuando hacemos enajenación de las propiedades o cuando hay una traslación de dominio de un bien. Una de las primeras era la venta total de un bien inmueble, ¿verdad? Muy similar las características de la donación, muy similar las características de la partición extrajudicial, porque al fin y al cabo hay una traslación de dominio, pero hay características medulares para cada una de ellas. Hablando de la venta total, muchos de ustedes muy bien acertados decían de que la compra y venta total es traslativa de dominio. Por supuesto que sí, es traslativa de dominio porque el asiento número 1 es mío. Si yo vendo esa propiedad, entonces la persona que yo se la vendo va a obtener asiento número 2. Entonces es traslativa de dominio porque se traslada el dominio a nombre de otra persona. De igual manera, es consensual, obviamente consensual, porque recordemos que hay dos personas las que comparecen en esa escritura, enajenante, adquiriente, y ellos se ponen de acuerdo sobre qué propiedad es la que te voy a comprar,
yo te dejo establecido de previo cuánto mide, dónde está ubicada, el precio que nosotros pactamos, $10,000, $20,000, entonces estamos hablando de consenso. Es consensual porque se perfecciona con el consentimiento y también se perfecciona con la entrega de la cosa. Recordemos que una venta total se perfecciona con el consenso o el acuerdo entre dos partes y con la entrega de la cosa. Otra de las características fundamentales era también que es bilateral, obviamente bilateral porque necesitamos la participación de dos personas, ¿verdad? Enajenante adquiriente. Bueno, también hay sus cargas fiscales porque obviamente la persona que compra va a tener que pagar sus impuestos, pero la síntesis es que la venta total es consensual, es bilateral, es traslativa de dominio, es onerosa. Muchos de ustedes me explicaban en su trabajo que la venta total es onerosa. Claro que es onerosa porque lleva un precio de venta, ¿verdad? A diferencia de la donación de un bien inmueble. ¿Es traslativa de dominio? Sí. ¿Es consensual? Sí, porque yo debo de aceptar la donación, pero es gratuita, no es onerosa. Esa es una de las grandes diferencias entre la venta total y la donación de un bien inmueble, porque la donación es a título gratuito, ¿verdad? Que, como bien ya lo hemos estudiado, que se estime la donación y que se le dé un precio a la donación, eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces nosotros estudiamos las características de la donación o las partes de la escritura. Le decíamos que se debe llamar donación irrevocable de un bien inmueble, se hace la relación de dominio del bien que se va a donar, se hace la cláusula de literal de donación irrevocable de bien inmueble, ¿verdad? Donde se dice, luego de haber descrito la propiedad, que se hace la donación de manera gratuita. Luego, una cláusula tercera puede ser un precio o se estima la donación. Cláusula tercera, precio estimable de la donación. La donación puede tener un precio de 40,000 córdobas, qué sé yo, y obviamente la última cuarta va a ser, la cláusula va a ser la aceptación. Son las más tranquilas que hemos visto. Luego mirábamos la desmembración. Recordemos que la desmembración es que yo tengo una propiedad de 500 metros cuadrados, pero yo tengo, alguien me ofrece comprarme un lotecito de terreno, entonces yo hago una desmembración de 100 metros cuadrados y yo les decía de manera especial o importante que nosotros no podíamos de primas a primera venir a redactar una compra y venta total sin antes haber elaborado un levantamiento topográfico, sin antes haber ido a probar ese plano a INETER. Les decía que los requisitos para aprobar ese plano era razón de fotocopia de escritura antecedente, copia de cédula de enajenante, copia de cédula de adquiriente, más el pago de 500 córdobas, que es lo que... más el pago de 500 córdobas, que es para el certificado catastral, pero el plano topográfico es dependencia del área, ¿verdad? El INETER tiene una tabla de cuánto es lo que te va a cobrar por el certificado catastral. Y cuánto te va a cobrar por la aprobación del plano. Recordemos que un plano puede tener 500 metros cuadrados, puede tener 1,000 metros cuadrados, puede tener 2,000 metros cuadrados. Entonces, el pago por aprobar ese plano es de conformidad a la tasa de INETER. Una vez que usted tenga aprobado su plano, usted solicita su certificado catastral, que es el que cuesta 500 córdobas, eso ya es un precio base. Entonces, hasta en ese momento usted ya puede hacer, cuando usted ya tiene el plano aprobado, usted hace su escritura de desmembración de un bien inmueble, ¿verdad? Recordábamos que las cláusulas fundamentales de una desmembración es primero el nombre de desmembración y compra-venta de un lote de terreno, siempre hay que hacer una relación de dominio del bien. La cláusula, esa es la cláusula primera. La cláusula segunda va a ser la desmembración. Ahí se inserta el plano debidamente ya aprobado por INETER. La cláusula tercera es el precio de venta. La cláusula cuarta es la solicitud de inscripción, ¿verdad? Porque nosotros le decimos al registrador que nos abra una nueva cuenta registral donde nos va a inscribir pues los 100 metros cuadrados en un nuevo número de finca, nos va a dar un nuevo número de tomo, un número de folio y nos van a dar un asiento número 1 a nuestra desmembración. Son las más importantes. También hablamos de la partición extrajudicial, que recordábamos que la partición extrajudicial es cuando adquirimos en virtud de un testamento abierto. Le decía, ¿verdad?, que primero nosotros tenemos que ir a registrar el testamento
en anotación preventiva, en la sección de derechos de las personas, se hace un pago de 500 córdobas primero, eso es lo que cuesta, uno lleva el acta de función, lleva el testamento y uno anota de manera preventiva el testamento. Posteriormente uno hace su proceso de boletaje, tramita su solvencia municipal, su certificado catastral, hace su avalúo y entonces usted después paga su avalúo y lleva el testamento a transcribirlo a la sección de los derechos reales, ¿verdad? Para que ya el testamento pase a un asiento número 2, pero ¿a favor de quién? A favor de todos los herederos. Entonces ahí se da un codominio, se da una coherencia, ¿verdad? Coherencia, coheredero. Entonces, como los herederos son herederos en partes iguales y son dueños del asiento número 2, lo que queremos es partir esta propiedad. Entonces ellos después vienen, hacen levantamiento topográfico, hacen plano 1, lote número 1 para que hace al heredero A, lote número 2 para que hace al heredero B y un lote número 3 para que hace al heredero número 3. Entonces, yo hago 3 planos, 3 levantamientos topográficos, apruebo esos 3 planos en INETER. Cuando yo ya tengo ya aprobado el plano con el objeto de partición extrajudicial, entonces yo hago mi escritura de partición extrajudicial de bien inmueble. ¿Verdad? El nombre así es, partición extrajudicial de bien inmueble, se hace una breve relación de dominio, entonces en este estado van a hablar los 3 herederos y van a decir que ellos adquirieron en virtud del testamento abierto, se describe el número de la escritura del testamento abierto, se relaciona que ellos transcribieron el dominio y que el registro le dio el asiento número 2, pero que en este estado ellos desean partir la herencia, entonces que han hecho el levantamiento topográfico. Entonces la cláusula segunda puede ser partición extrajudicial. Entonces ahí se describen el lote número 1 para el heredero A, el lote número 2 para el lote B, el lote número 3 para el heredero número 3. Entonces, y es el lote C precisamente. Entonces, cuando yo en mi cláusula de partición extrajudicial ya he dejado claro que he hecho un levantamiento topográfico, que hay 3 lotes, lote A, lote B, lote C, que el lote A pertenece al heredero Juan, que el lote B pertenece al heredero Pedro y que el lote C pertenece a la heredera María, entonces ya después yo hago una cláusula cuarta, que sería la solicitud de inscripción de las nuevas cuentas registrales. Cada heredero le solicita al registrador que le abra una nueva cuenta registral y lo último, lo más importante, es que se emiten 3 testimonios de partición extrajudicial. Una se puede emitir a las 8:30 de la mañana, por lo que hace al heredero número A. Una se emite a las 9 de la mañana, por lo que hace al heredero B. Y una se emite a las 9:50, por lo que hace al heredero número C. Obviamente le pones el nombre, libro este primer testimonio, por lo que hace al lote A, el cual pertenece a Juan Pérez. Libro este segundo testimonio, por lo que hace al lote B, el cual pertenece a María Pérez. Y libro este tercer testimonio, por lo que hace el lote C, el que pertenece a José Pérez, qué sé yo. Entonces, muchachos, esas eran las figuras jurídicas más importantes que nosotros habíamos hablado. A raíz de esas figuras jurídicas, a raíz de la elaboración de su trabajo, es que nosotros dejamos la última tarea, que era elaborar una escritura pública de compra y venta total de bienes inmuebles y una desmembración. Estuve revisando sus trabajos y la mayoría, de verdad, ha insertado en esas escrituras la estructura o las cláusulas fundamentales, que es, primero, si es una compra y venta total, lleva obviamente el nombre, la relación de dominio, el precio de venta y la aceptación. Perdón, si es una desmembración, ya sabemos que es desmembración y compra de venta de un lote de terreno. Siempre lleva la relación de dominio, lleva la cláusula segunda, la desmembración, obviamente lleva inserto al plano. La cláusula tercera es el precio de venta de esa desmembración y la cláusula cuarta, la solicitud de inscripción, y una cláusula quinta puede ser la aceptación. ¿Verdad? Perdón, yo ahora voy a subirles una escritura de compra y venta total y una escritura de desmembración. Es importante, muchachos, aclararles que cuando ustedes hagan una escritura, ahora que ustedes ya están empapados con las cláusulas que lleva una escritura, es importante estudiar esas demás cláusulas, esas demás partes de la escritura. Vamos a hablar de la compra y venta. Lo primero es cumplir con el nombre, ¿verdad? Compra y venta total de bien inmueble. Ante mí,
Siempre hay que decir así: Juan Carlos Prado, mayor de edad, casado, abogado y notario, identificado con cédula tal, con carnet de la Corte Suprema número tal, ¿verdad? Estoy debidamente autorizado por un quinquenio que vence tal día. Comparecen los señores, importante. Primer compareciente siempre es el enajenante. Entonces usted viene y pone así, yo lo hago de esta manera. Pongo en negría y subrayado. Primer compareciente, 2 puntos, fulanito de tal. Después vengo y pongo segundo compareciente, fulano de tal. Entonces, de esta manera, yo ya nomino quién es el primer compareciente, quién es el segundo compareciente. Es una cosa importantísima, muchachos, hacer eso, ¿verdad? Lo otro es que usted siempre debe dar fe de conocer a los comparecientes, o en su defecto que dar fe de que ellos se han identificado con los documentos de identidad. Uno viene y dice: doy fe de conocer personalmente a los comparecientes, quienes a mi juicio tienen la suficiente capacidad civil, legal, necesaria para lograrse contratar, en especial para el otorgamiento de este acto. ¿Quién habla primero? Siempre habla el primer compareciente, porque es el dueño de la propiedad, es el que vende. Entonces, cláusula primera, relación de dominio. Habla el primer compareciente, manifiesta que tiene un dominio de posesión de un bien inmueble, que describe así. Entonces, ahí viene lo importante de la relación de dominio, lo medular que debe llevar una relación de dominio. ¿Dónde está ubicada la propiedad? ¿Cuánto mide? ¿Cuáles son sus linderos? ¿Cuál es su medida exacta? ¿Cuáles son sus datos registrales? Finca, tomo, folio, asiento. Usted describe la propiedad. Esa es la relación de dominio. Cláusula segunda es el precio de venta. Siempre sigue manifestando el primer compareciente y manifiesta que la propiedad descrita en la cláusula que antecede se la vende, se traspasa al segundo compareciente, al señor fulano de tal, por el precio de 10,000 cordos. Recordemos, requisito fundamental, precio en cordo. Que usted le quiera hacer la conversión o equivalencia a dólares, lo puede hacer, ¿verdad? Luego que se le vende, se traspasa, comprometiéndose el saneamiento por evicción en casos de ley. Siempre la escritura debe establecer que se compromete el saneamiento por evicción en los casos de ley. La cláusula tercera es la aceptación. Entonces, en este estado, ¿quién va a hablar? Va a hablar el segundo compareciente. Y el segundo compareciente va a decir: en este estado manifiesta el segundo compareciente que acepta la venta, que a través de este instrumento público le ha hecho fulanito de tal. Entonces, obviamente después viene la parte final de la escritura que dice: así se expresaron los comparecientes, bien instruidos por mí el notario, a quienes le advertí acerca del objeto, valor y trascendencia legales de este acto, y las cláusulas que en concreto se han hecho. Obviamente eso significa de que ya la propiedad ya no es tuya, de que ahora los impuestos le toca pagarlos al adquiriente, de que tenés que ir a inscribir al registro, de que el impuesto bienes inmuebles tenés que pagarlo de manera anual, etcétera. Esas son las cláusulas implícitas, y las que en concreto se han hecho son las que en concreto las partes hicieron, como describir cuál era la propiedad que estaba enajenando. El precio de venta es una cláusula en concreto. Otra cláusula en concreto puede ser de que la propiedad lleve su fruto, lleve servidumbre de plazo. Esas son las cláusulas que en concreto las partes hacen. Y obviamente, pues la aceptación siempre forma parte de la cláusula en concreto, porque literalmente usted está aceptando la venta. Esa es una parte fundamental que el registro siempre ve, que se comprometa en el saneamiento por evicción, que confiesa haber recibido el dinero a manera de satisfacción. Son palabras, muchachos, que siempre deben ir en la escritura. No puedo dejar de hacer este repaso sin antes, muchachos, hacerles un llamado de atención. Y le hago un llamado de atención, muchachos, verdaderamente, como su docente, ¿verdad? Son ciertos años los que he dado clase. No podemos estar haciendo los trabajos, muchachos, por salir del paso. Yo dije literalmente: ustedes van a estudiar primero las cláusulas fundamentales. Ustedes me escribieron que las escrituras eran consensuosas, consensuadas, que eran bilaterales, que eran onerosas, que eran bilaterales, etcétera, que eran traslativas de dominio. Entonces, a raíz de eso, yo les mandé a investigar, que se apoyaran con ciertos colegas o amigos de escritura. Usted iba a tener esa escritura, la iba a leer, se iba a empapar, pero les dije literalmente que me iban a redactar la escritura con sus propias palabras, me iban a plasmar en esa escritura sus propias palabras. Yo quería ver cómo redactaban por sí solos ustedes una relación de dominio, un precio de venta, una aceptación. Hubo gente que, lastimosamente, lo tengo que decir, la mayoría es lo que más me preocupa. La mayoría plasmó una escritura de compra y venta,
Hubo gente, miren muchachos, yo lo tengo anotado, hubo gente que simplemente la escritura que le mandaron le hizo un control de cambio, un track check, no sé cómo se dice muy bien en inglés, pero es un control de cambio, donde alguien te la mandó y simplemente no tuvieron ni el cuidado de quitar el control de cambio. Otra gente de que hizo cosas que no se le mandó a pedir. Trajeron escrituras de banco, muchachos. Escrituras de compra y venta con endoso de póliza de seguro. Cosas que ni siquiera hemos visto, muchachos. Me mandaron escrituras de compra y venta de vehículos. Imagínense, escrituras de compra y venta de vehículos. No es así, muchachos. Yo hablé de prueba de error. Yo quería primero que ustedes empezaran a hacer ustedes su propia palabra para que ustedes en su carrera empiecen a redactar por sí solos. Asimismo van a ir agarrando pericia para redactar demandas, para redactar escritura. Y entonces usted, si usted maneja la figura jurídica, si usted maneja lo que establece el código, a usted le va a ser más fácil hacer su escritura. Que de vez en cuando podemos apoyarnos con ciertos modelos, son otras cosas. Pero lo medular es dominar la figura jurídica. Entonces, miren, muchachos, yo verdaderamente voy a poner en conocimiento a la facultad que si un alumno, un estudiante, a mí me vuelve a copiar y pegar o no vuelve a atender lo que se le ha instruido, yo voy a tener que ponerle cero en su tarea porque está cometiendo un plagio y el plagio está prohibido en la universidad. Muchachos, a usted le corresponde estudiar, leer, leer, leer. Usted está estudiando derecho, entonces usted tiene que leer todo el Código Civil, todas las figuras jurídicas, empaparse, estudiar y cumplir a cabalidad con su tarea, muchachos. Cualquier consulta que usted tenga, usted la va a evacuar en el audio de WhatsApp que tenemos y yo con todo gusto lo voy a evacuar. Entonces, muchachos, espero, ¿verdad?, de que este martes estudien, lean todos los trabajos que han hecho, vean este audio que les va a servir de algo, ¿verdad? Con todo gusto se lo he realizado. De igual manera, lean los trabajos que han hecho. Lean por favor las escrituras que ustedes me enviaron, porque hay escrituras muy buenas, claro está, de que así es como se hace. Por favor pongan atención a unas escrituras que voy a subir a la plataforma y pongan atención también a este audio. Se me da siempre, ¿verdad?, un gusto. Todo lo que les digo es por su bien, ¿verdad? El que desee escuchar un consejo, pues lo está anuente que lo haga, no es porque yo quiera estarlos regañando ni nada por el estilo, sino que debemos, muchachos, a manera de conciencia, cumplir con lo que a nosotros se nos asigna, ¿verdad? Ha sido un gusto, muchachos, y cualquier cosa estamos a la orden.